Muy buenos días a todos. En nombre de Munich Re, muchas gracias a Fasecolda por su amable invitación a participar en esta prestigiosa conferencia y también un saludo muy especial a los colegas de la oficina de Munich Re en Bogotá y a varios amigos que veo aquí entre la audiencia. Si, excepto que esté muy mal informado, esta es una charla sobre digitalización en el mundo del seguro, especialmente aplicado al seguro de vida. Y lo que sabemos de la digitalización es que ha transformado la forma en que vivimos, nos comunicamos y también trabajamos. Y lo que han hecho las tecnologías en la práctica es eliminar los límites a la innovación y al desarrollo de productos y servicios. Y lo que también han hecho es modificar la forma en que nos comunicamos con nuestros clientes, que lo que sabemos son que son clientes continuamente conectados. Y, por supuesto, todo esto está afectando a la industria del seguro y lo que me gustaría conseguir hoy es compartir con ustedes la forma en que, como digo, eso nos está afectando como industria. Creo que tengo 60 minutos, dedicaré 50 de ellos aproximadamente a la charla y unos 10 para que ustedes puedan hacer las preguntas que les parezcan adecuadas. Y dado que es la charla inicial de este seminario, me pareció adecuado plantearla como una suerte de introducción general al mundo de la innovación digital y su impacto en la estrategia de las compañías de seguros, de nuevo focalizándonos en el caso de las compañías de vida. Igualmente, a solicitud de la organización, intentaremos tratar con algún detalle cuáles son las estrategias o iniciativas que están afectando más claramente al mundo del seguro de vida, como pueden ser los wearables, la suscripción automática o el data analytics. Y para comenzar me gustaría plantearles dos preguntas muy sencillas. La primera pregunta es, ¿quiénes piensan ustedes que serán sus mayores competidores en el año 2020-2025? Pero mientras se responden a esa pregunta, me gustaría hacerles una segunda pregunta, y es, ¿cuántos de ustedes conocen a este simpático pingüino que tenemos en la pantalla? Para aquellos que no lo conocen, me gustaría hablarles de ZhongAn. ZhongAn se declara como la primera compañía online en aplicar las técnicas de Internet al mundo del seguro. Y cuando se refieren a las técnicas de Internet, ellos están fundamentalmente hablando de procesos íntegramente digitales, acceso al conocimiento del cliente digital y utilización de las técnicas de análisis predictivo. Ustedes estarán pensando que esto ya lo han escuchado antes. Fundamentalmente es lo que han escuchado hablar a varias compañías, a múltiples compañías, pero que lo que sabemos es que tampoco les está yendo tan bien. Lo que hace especial a ZhongAn es que ellos han tenido éxito. Y lo han tenido porque han vendido 1.600 millones de seguros en 4 años. 1.600 millones de seguros. Y su capitalización bursátil es de 8 billones de dólares, 8.000 millones de dólares, cuando la inversión ha sido de 1.000 millones. ¿Por qué he traído a colación a ZhongAn? Porque es un caso de éxito en la digitalización del seguro, pero también porque es interesante saber quién está detrás de ZhongAn. Detrás de ZhongAn están Alibaba, que como todos ustedes saben es el Google asiático, el Amazon asiático, Tencent, que es el Google asiático, y una compañía de seguros llamada Ping An. O sea, los dueños de esta compañía de seguros son los gigantes asiáticos de Internet, que dominan el mundo de las búsquedas y de las compras digitales. En otras palabras, son los que tienen acceso a los clientes y conocen sus hábitos de consumo. Y con esto pueden hacer análisis de datos a gran escala y utilizarlos para dirigirse directamente a los consumidores y venderles sus productos.
prácticamente sin coste transaccional, porque todos sus procesos son 100% digitales y, por lo tanto, muy eficientes. Entonces, para contestar a la segunda pregunta, el simpático pingüino es el logotipo de Tencent. Y también algunos de ustedes estaban preguntándose, bueno, o pensando, ¿esto ocurre en Asia y Asia, excepto que la digitalización haya cambiado la geografía? Todavía está muy lejos. Es cierto, Asia está muy lejos, pero Google y Amazon están bastante más cerca. Hace 3 años, este artículo de prensa se preguntaba si Google y Amazon ofrecerían seguros por Internet. Hoy tenemos una respuesta concreta. Google es un actor extremadamente activo en el mundo del seguro. Ustedes pueden ver todas las inversiones en el mundo del seguro que está haciendo Google. Compañías, algunas tradicionales y otras de nueva marca, como Oscar, por ejemplo, una compañía de salud 100% digital que está operando en el mercado norteamericano. Esto ha sido una breve introducción, quizá para intentar captar su interés sobre el potencial de la digitalización, que todavía quizá no lo hemos visto en su integridad, pero aparentemente puede ser muy potente esa intensidad con la que afecte nuestro sector. La agenda que les propongo para hoy, además de esta pequeña introducción, es pasar por unas breves definiciones, muy breves, después intentar ver cómo están las compañías de seguros intentando administrar, gestionar todo lo que podemos denominar la ola digital. Intentaremos revisar también muy brevemente cuáles son las tendencias tecnológicas más importantes y cómo nos están afectando al sector asegurador. Entraremos a hablar en detalle, si se puede decir, en detalle de una charla, digamos, relativamente corta, de las 3 tendencias que están afectando más potentemente el mundo del seguro, que son el automatic underwriting, el análisis predictivo y lo que denominamos wearables o vestibles, y finalizaremos con un intento quizá de visión futurista, que es generar cómo podría ser nuestra industria en los próximos años, la industria del seguro, y unas reflexiones finales que quizá les pueden servir a ustedes como takeaways de esta charla que intentamos compartir con ustedes. Pasemos a las definiciones y la primera de ellas, hagamos un statement, una declaración. Esto no es una charla sobre tecnología. Personalmente no soy un experto tecnológico y quizá tampoco soy un usuario intensivo de tecnología. Esto es una charla de negocios. Los que estamos aquí somos personas que nos dedicamos a los negocios, mujeres y hombres. En este contexto, la tecnología es un habilitador para hacer negocios. Y por eso la primera definición de las 2 que quiero compartir con ustedes es tan importante. ¿Qué significa digitalización para nosotros? Para nosotros, según el Instituto Gartner, que es un reputado instituto que estudia todo lo que es la digitalización en el mundo de los negocios, la digitalización es la creación de un modelo de negocios en el mundo digital. Es la creación de un modelo de negocios. En otras palabras, ¿cómo puedo utilizar la tecnología para generar una diferencia y que esa diferencia me permita conseguir ingresos y retornos para mi compañía? De eso es lo que estamos hablando, no de tecnología, sino de la tecnología como habilitador para hacer negocios. La segunda definición, la mencionó Carlos, son los millennials. Es súper fácil ilustrar quiénes son los millennials. Por ejemplo, yo no soy un millennial. Eso, lamentablemente, es una evidencia, a pesar del maquillaje que podamos poner. Los millennials son la generación de personas que nació entre el año 80 y el año 2000 y que han crecido con la tecnología a su lado. Forman parte de la tecnología y viven la tecnología. ¿Cuál es el dato relevante? En el año 2030, o sea, en 13 años, 2030, 13 años, el 75% de la fuerza laboral mundial serán millennials. El 75% de la capacidad adquisitiva mundial serán millennials. Hoy, el 60% de las personas que trabajan en empresas en Colombia son millennials.
Si no nos preparamos para dar respuesta a ese cliente, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Pasamos al tercer tema. Le hemos llamado ¿cómo surfeamos la ola digital como compañías? ¿Cómo nos preparamos para que esta ola, y valga la analogía, que puede ser muy grande, incluso más grande de lo que se ve en esa transparencia, no nos arrolle, porque si nos arrolla, emerger de nuevo a la superficie y respirar va a ser difícil. Va a ser difícil. Bueno, lo primero es identifiquemos qué son las 4 cosas fundamentales que nos está trayendo esa ola. Esa ola nos está trayendo, voy a tomar el índice, es la popularización de los dispositivos digitales, ¿cierto?, que forman parte ya de nuestra vida cotidiana, la posibilidad de manejar cantidades enormes de datos, gestionarlos, administrarlos, procesarlos y hacer algo con ellos, porque, de nuevo, aquí la gracia es hacer algo con la tecnología, con los datos o con lo que tengamos a nuestro alcance, conseguir algo de eso, tangibilizarlo. Hay un cambio fundamental en la forma en que nos estamos relacionando con nuestros clientes, fundamental. Estamos haciendo con ellos un intercambio continuo de información que les permite vivir el seguro de una manera diferente y eso, sin duda, está afectando al seguro de personas en general y al de vida en particular. Ese es un elemento fundamental que debemos considerar. Y, finalmente, el caso de ZhongAn. Están entrando nuevos competidores al sector. No es que haya más competidores de los que había antes. La compañía A, la B, la C, la D, que tenían muy pocas diferencias entre ellos. Los nuevos competidores son completamente diferentes y si no los vemos pronto, la capacidad de reacción que tendremos es muy pequeña. Eso es una característica fundamental de la innovación disruptiva. Cuando ocurre una innovación disruptiva, los jugadores existentes en el mercado desaparecen. Si tuviésemos tiempo, podríamos hablar de casos que ha ocurrido a lo largo de la historia en todas las industrias. Bueno, las compañías se preparan haciendo cosas. Yo les voy a hablar de lo que hace Munich Re porque es lo que conozco, pero estoy seguro, de hecho lo sé, que nuestros competidores, otros reaseguradores, compañías multinacionales, están desarrollando las mismas herramientas y las mismas iniciativas justamente para prepararse para surfear esa ola digital. Fundamentalmente lo que hacen las compañías es poner sensores. Nosotros no somos compañías tecnológicas, pero estamos viendo que parece una buena idea saber lo que está ocurriendo en el mundo tecnológico, porque nos puede impactar de forma dramática, si quieren usar esa palabra. Por lo tanto, tenemos que poner sensores. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es generando un ecosistema, si lo quieren llamar así, que es una palabra que también tiene mucho que ver con el mundo actual, un ecosistema o una infraestructura digital. ¿Cómo se hace eso? Participando en laboratorios de innovación, colaborando con universidades, con centros de investigación. Se hace también, por ejemplo, enviando a personas, nosotros les llamamos los InnoScouts, a que participen de los centros de innovación mundial. Por ejemplo, el más conocido de todos, Silicon Valley. Entonces, hay personas del mundo del seguro que están en los centros de innovación tecnológica simplemente viendo lo que pasa. Esto es un cambio disruptivo en la forma en que el mundo del seguro veía la tecnología. Y también, no solamente siendo observadores, que está bien, y entendiendo lo que pasa, sino intentando ser participantes activos. Déjenme que les ponga un ejemplo, por favor. Nosotros, como compañía Munich Re, permítanme utilizar el ejemplo, estamos muy orgullosos de nuestra aceleradora de startups tecnológicas, que le llamamos Mundilab, que va por su segunda edición, que es una aceleradora de startups tecnológicas creada para los mercados de América Latina y Península Ibérica, concentrada en esos mercados. ¿Pero qué hace una aceleradora? Bueno, lo que hacemos es
recibir compañías tecnológicas que se presentan, hemos visto más de 600, y analizar si esas compañías tienen una tecnología, algo que pueda servir para la cadena de valor del seguro de vida. Y que esa tecnología que vamos a incluir en la cadena de valor del seguro de vida se la podamos facilitar a nuestros clientes, a nuestros mejores clientes, para que, incorporándola en su cadena de valor, puedan tener una ventaja competitiva importante o relevante en su actividad con los clientes. Claro, como les digo, primero, esto no es una charla sobre Munich Re, es sobre innovación digital, y además no somos los únicos que lo hacemos. Las grandes compañías multinacionales lo están haciendo. Les pido disculpas, quizá no se ve excesivamente bien. En el lado derecho, su izquierda, está la actividad de Munich Re y Swiss Re en trabajo dentro del mundo de las startups tecnológicas, compra de compañías, participación en aceleradoras, etcétera, etcétera. Es una actividad extraordinariamente intensa. Pero si se quieren quedar con algo, quédense con este dato, por favor. En el año 2015, no tenemos datos del 2016, solamente en Estados Unidos se invirtieron 33.000 millones de dólares en la compra de startups tecnológicas por parte del sector asegurador. Y esto, por favor, otra cosa, quítense de la cabeza que está ocurriendo en Estados Unidos o está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en América Latina y está ocurriendo en Colombia. Aquí tienen el radar, FinTech, la dimensión tecnológica asociada a las finanzas. También tenemos InsurTech para seguros de Colombia. Todo esto son startups que están trabajando en desarrollos financieros, en desarrollos tecnológicos asociados a las finanzas o a los seguros. Cada una de esas startups tecnológicas podría tener algo que podría cambiar su forma de presentarse al mercado. Pasamos rápidamente, para que no se me termine el tiempo, a la cuarta parte de la conferencia, que es una pequeña mirada a lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Una pequeña mirada. Y una mirada que también nos dé algún dato sobre qué tiene que ver eso con el seguro. Me voy a basar en un trabajo que hace Munich Re, que se llama el Radar de Innovación Tecnológica, y que fundamentalmente lo que hace es, me volví a quedar atrás en mi guión, lo que hace es identificar las tecnologías y evaluar su posible impacto en nuestro sector, en el mundo del seguro. Y lo que nos dice ese informe, lo lamento, ustedes lo ven muy mal, voy a intentar explicárselo, es que hay cuatro grandes campos, si lo podemos decir así, que están impactando, campos tecnológicos que están impactando el mundo del seguro. Esos campos son lo que llamamos el User-Centric World, o el usuario como centro, y alrededor de ese concepto de usuario como centro, ¿qué significa qué? Significa que el consumidor actual quiere productos específicamente diseñados para él, que respondan exacta y precisamente a sus necesidades y que además, si tienen algún elemento que no se adapta a esas necesidades, genera una experiencia del consumidor muy mala y, por lo tanto, afecta terriblemente a la imagen de marca del proveedor del servicio. Eso es el User-Centric World, el usuario como centro del mundo. Y alrededor de eso se están desarrollando muchas tecnologías que ustedes deberían poder ver. Yo creo que ese lado se ve mejor que este, así que se pueden cambiar de lado si quieren. Pero algunas de ellas, por ejemplo, son la realidad aumentada, ¿cierto? Se puede a veces experimentar algo sin necesariamente que estemos usando esa cosa en concreto. No sé, hay personas que se pueden probar un traje sin ponerse el traje, ¿cierto? Digitalmente. Eso ya existe en muchas tiendas en Estados Unidos.
tiendas como Zara. Es todo digital, tú ves cómo te va a quedar el traje sin ponértelo. Es un ejemplo. Nuevos métodos de pago, un campo que tiene un desarrollo brutal. Uno de nuestros grandes problemas es cobrar las pólizas, sobre todo si son pequeñas. Hay un gran desarrollo ahí. En el caso del seguro, la economía compartida. En este pilar del usuario como centro del mundo, si lo quieren llamar así. La segunda dimensión, para ir avanzando, el Internet de las cosas. Todos lo conocen, Internet of Things. Lo definimos como todas esas dispositivos y conexiones digitales que finalmente están continuamente compartiendo, intercambiando información, procesándola y generando en base a eso nuevas soluciones, nuevas propuestas. Dentro de ese campo del Internet de las cosas podemos mencionar, sobre todo desde el campo de no vida, porque el de vida lo veremos ahora a través de los wearables fundamentalmente, la telemática en el mundo del seguro de autos o los drones, ¿cierto? Más desde un punto de vista de la inspección de riesgos. La inteligencia artificial sería el tercer campo, donde hay un conjunto de subtendencias donde se está trabajando muy fuertemente. La inteligencia artificial es terriblemente presente en nuestras vidas, aunque no somos conscientes de eso. Todos sabemos que en muchos casos los robots están sustituyendo a las personas, a los humanos, en las fábricas, pero el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas es cada día más evidente y todo indica que eso se va a acelerar. La conducción autónoma es un ejemplo de la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial es un elemento fundamental en el Predictive Analytics. Nosotros quizá intuitivamente decimos el análisis predictivo tiene más que ver con el uso de datos, pero en realidad está anclado en la inteligencia artificial. Eso lo veremos después. Y la era de los datos. Ese es el cuarto campo, ¿cierto? Hemos dicho el usuario como centro del mundo. El usuario es el rey elevado a su enésima potencia. Eso es la definición de este gran campo. El segundo, el Internet de las cosas. El tercero, la inteligencia artificial. Y el cuarto, la era de los datos. La analogía es la siguiente. ¿Ya se me terminó el tiempo? La era de los datos es el cuarto campo. Y la analogía es súper clara. No sé de dónde la leí, no es mía, es de alguien seguramente mucho más inteligente, que dice que los datos son como el petróleo, es el nuevo petróleo. Los extraemos y los refinamos, los vendemos y con eso creamos valor. Es exactamente lo mismo. No les voy a explicar por qué estamos en la era de los datos, ustedes lo saben perfectamente. Pasemos un poco a hablar en detalle de las tres, no sé cómo definirlas, consecuencias, si quieren, de utilizar todas estas cosas que hemos estado hablando, la tecnología, el comportamiento del cliente, el cambio en la forma en que nos dirigimos a los clientes, etcétera, etcétera, cómo lo vemos reflejado en tres estrategias de negocio, iniciativas, llámenlo como quieran. Esas tres iniciativas dentro del campo del seguro de vida son la suscripción automática, son lo que llamamos análisis predictivo. También hay gente que le llama Big Data. Yo no soy lo suficientemente experto para decirles cuáles son las diferencias específicas. Yo lo pongo todo como una misma cosa, aunque si hay aquí algún experto, realmente quizá nos podría decir exactamente cuáles son las diferencias. Data mining está dentro de todo eso, pero nosotros lo llamamos analítica predictiva, predictive analytics. Y el tercer caso que me gustaría mencionarles, rápidamente, es el de los wearables vestibles en el argot. Veamos entonces ahora la suscripción automática y básicamente no sé lo que usted entiende por suscripción automática. En mi caso, entiendo por suscripción automática el procedimiento automatizado de suscripción de riesgos de vida
sin intervención de suscriptores humanos, no intervienen humanos, a través de preguntas y respuestas reflexivas y que habitualmente tiene lugar en el punto de venta. Y digo que habitualmente porque cuando eso tiene lugar en el punto de venta es especialmente efectivo en términos de las ventajas que se consiguen. ¿Cuáles son las razones que se deberían poder ver, pero yo se las explico, para utilizar suscripción automática que dan las empresas que están utilizando la suscripción automática? Bueno, dan razones desde higiénicas, en el sentido de Maslow, ¿cierto? Por ejemplo, para hacer más eficientes sus procesos, o del tipo de no solo los hacemos más eficientes, sino también más consistentes. La máquina no tiene estados de ánimo, el humano sí. Por lo tanto, la máquina en un 100% de los casos va a suscribir igual el mismo caso. El humano puede suscribirlo de manera diferente. No sé si es bueno o malo, pero es un hecho. Y es una razón para utilizar suscripción automática. Y el tercer caso, que a mí personalmente me parece el que estratégicamente nos lleva a posiciones más interesantes desde un punto de vista del desarrollo del negocio, es la posibilidad de generar ventajas para los canales existentes o los nuevos canales. Es muy simple de entender. Si yo estoy desarrollando un producto para ser vendido en mi página web y puedo incluir la suscripción automática online en ese aplicativo, en esa solución, estoy dando un paso para hacer el proceso más eficiente, más rápido y, sin duda, para poder vender más. Nota al margen. Si alguien está pensando que la suscripción automática es el futuro, perdón, pero está completamente equivocado. O sea, no quiero ser provocador y decir que la suscripción automática es el pasado, pero tenemos suscripción predictiva, pero no es el futuro. Puede ser el presente. El 60% de las compañías en Australia, en el año 2012, perdón, no el 60% de las compañías, sino el 60% de los casos de suscripción en Australia en el año 2012 se hacían automáticamente, el 2012. Munich Re lleva 15 años suscribiendo automáticamente en el mercado español y aproximadamente suscriben a través nuestro el 65-70% de las compañías de ese mercado, desde el año 2002 aproximadamente. Entonces, no es futuro, es presente. Para los que son suscriptores, que me han comenzado a mirar con mala cara, ¿cuáles son los fundamentos centrales técnicos de la suscripción automática? Desde luego, no está diseñada para suscribir todos los casos. Siempre va a haber una intervención humana en un número de casos determinado, quizá por su complejidad o por su suma asegurada. Eso puede ser alrededor, nuestra evidencia empírica lo dice, del 15%. Pero ¿para qué está diseñada? Está diseñada para los casos que no presentan agravación, es una constatación de que no hay agravación del riesgo. Para los casos que necesitan de cuestionarios, pueden ser por actividad riesgosa o por quizá una consulta adicional sobre un estado médico, y también pueden dar solución a los casos que necesitan de pruebas médicas quizá no tan complejas, simples. En ese caso podemos utilizar suscripción automática. Estamos en una conferencia que uno de sus temas es el tema digital y la tecnología, pero como no me fío en la tecnología, no he querido hacer una presentación online de esto porque además habitualmente lleva un poco más de tiempo. Así que he traído unos 2 o 3 casos preparados que vamos solamente para ilustrar qué es, porque a lo mejor algunos de ustedes son expertos, pero otros no lo han visto antes. Pero mucho me temo que como la letra es muy pequeña, de hecho yo me he tenido que traer otros lentes para poder leerla, y no es broma, es la verdad, se lo voy a contar. ¿Ok? Porque no creo que vean absolutamente nada. Yo tampoco lo veo, así que voy a usar mis gafas. Les voy a dar 2 ejemplos. Un ejemplo tiene que ver con una actividad riesgosa
en este caso el buceo, y el otro, por ejemplo, la diabetes. ¿Qué ocurre si una persona la estamos suscribiendo y declara que tiene, con estas gafas no los veo, si declara que dice que hace buceo, por ejemplo? Lo habitual es, le damos el cuestionario de buceo, lo completa, por valija enviamos el cuestionario de buceo a la central, un suscriptor humano lo revisa y damos la respuesta. Periodo promedio de ese proceso, 3 días. Si la misma persona declara que practica buceo en un suscriptor automático, lo que le preguntamos es, básicamente, ¿qué tipo de buceo haces? Porque no es lo mismo que hagas buceo en cavernas a que hagas un buceo recreativo. Y cuando la persona nos dice que hace un buceo frecuente con nitrox, como pone ahí, lo que decimos es, ¿y tienes una licencia? Y si nos dice que sí, le preguntamos si va a más o menos de 40 metros, ¿cierto? Y si nos dice que va a menos de 40 metros, está suscrito. Si nos dice que va a más, también. Lo que quiero decirles es que ese es el procedimiento que utilizaría un suscriptor automático en el punto de venta frente al cliente instantáneo. Otro ejemplo, que es probable que tampoco vean, tiene que ver con la diabetes. Una vez que la persona declara que tiene diabetes, comenzamos a hacerle preguntas que lo que pretenden es establecer si el caso es muy grave o no tan grave. Y por eso partimos de algo como una amputación, ¿ha sufrido usted una amputación? Y comenzamos a bajar. Si nos dice que no ha sufrido ni amputación, ni infarto de miocardio, etcétera, etcétera, aparece otra pregunta. Estas preguntas, aquí están todas, pero solamente aparecen si es necesario. Podría no aparecer ninguna porque tenemos la información suficiente para suscribir el riesgo. Pues no, la persona tampoco tiene ni enfermedad renal ni parálisis. Entonces le decimos, bueno, entonces, ¿usted qué tipo de diabetes tiene? Ah, mire, yo tengo tipo 2, no insulino dependiente. ¿Se ha realizado alguna analítica? Ustedes, los suscriptores y los hombres del seguro, saben de vida, mujeres, que habitualmente los diabéticos tienen una analítica. Dice, sí, tengo una analítica. ¿Cuál es el resultado? Es este. Todo esto está parametrizado. Y, bueno, esto se lo hizo usted hace 1 año, 5, 10. No, hace 5 años. Perfecto. Con eso está suscrito el caso. No, repito, no quiero cansarles, porque esto es infinito. La casuística no tiene fin. Lo interesante aquí es que es online, frente a la persona, sin suscriptor humano. Y tenemos la respuesta de manera automática. Me quedan 17 minutos. Los datos capturados pueden ser imprimidos, transportados a los sistemas del cliente. Obviamente todo eso se puede hacer de una forma simple. Y lo que conseguimos, después de pasar por todo el proceso, es un assessment de riesgo. Es lo que hace un suscriptor humano, ni más ni menos. Para cada una de las agravaciones detectadas, cuál sería el rating y finalmente si el caso se puede aceptar o no se puede aceptar. Ahora, así es la suscripción automática. Lo interesante es que es súper simple el resultado, pero obviamente para llegar a ese resultado simple hay un nivel de complejidad y eso es lo que la hace también interesante. ¿Cuáles son los 3 factores o elementos habilitadores fundamentales de la suscripción automática? Bueno, por un lado un software, que es el que básicamente se encarga de gestionar las preguntas reflexivas que vamos haciendo en función de las respuestas del cliente. Lo segundo es lo que le llamamos el rule designer, el diseñador de reglas. Bueno, ¿cómo son las preguntas? ¿En qué orden las hago? ¿Hasta qué nivel de complejidad? Ese rule designer tiene que ser muy amigable, porque hay rules designers que necesitan la intervención de las personas de sistemas. Entonces, claro, la respuesta es siempre la misma. Ponte en la cola porque tengo otras muchas prioridades. Entonces, ese rule designer es un elemento central de cualquier sistema de suscripción automática. Y el tercer elemento son las reglas. Bueno, si me contesta esto, ¿qué rating le pongo? Y las reglas es muy simple. Es el manual
habitual del reasegurador, que ustedes todos conocen, sea el que sea, traspasado a una base digital y además enriquecido con la experiencia de suscribir miles o millones de casos de forma permanente. Esos son los habilitadores de un sistema de suscripción automática. Y una vez que eso está así, cada compañía lo aplica de la forma que quiere. Y para mí, aquí viene la gran ventaja de la suscripción automática. Porque ya no es estática. Ya no tenemos un cuestionario de salud que sirve para todos. Lo que podemos diseñar es una matriz de cuestionarios. Y esa matriz dice, bueno, pero ¿por dónde estamos vendiendo? ¿Esto es agentes o es digital? ¿O es masivo? Y de productos, ¿este es un producto simple o complejo? Porque en base a esa matriz puedo hacer una pregunta, la suma asegurada es baja, por ejemplo, o desplegar el cuestionario completo. Y eso me da una flexibilidad y una potencia frente a este consumidor que lo que quiere es que la oferta sea solo para él y que todo lo que no sea solo para él le molesta, brutal. Desde un punto de vista tecnológico, y termino también con la suscripción automática, esto puede estar como venía ocurriendo hasta ahora en los servidores de la compañía o lo que es cada vez más frecuente en la nube, en un formato de software as a service. Y otra de las ventajas que da la suscripción automática es que le puedes conectar elementos que enriquecen esa suscripción. Por ejemplo, mientras estamos suscribiendo a una persona nos podemos conectar con bases de datos. En Estados Unidos, habitualmente, de uso de medicamentos. Por lo tanto, a esa persona quizá ya no le tenemos que preguntar si tiene colesterol, porque si está usando Lipitor, ya lo sabemos. Esas preguntas desaparecen automáticamente del cuestionario. Y quizá un cuestionario de 10 preguntas se convierte en uno de 3 o de 33, pero es que en ese caso amerita hacer más preguntas. Por ejemplo, bases de datos de multas de tráfico, qué tipo de vida tiene la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Como les mencionaba al principio, la suscripción automática no es el futuro, es el presente. Ahí tienen una muestra de compañías en el mundo que por lo menos están trabajando en suscripción automática con nosotros. Y la verdad es que esta transparencia tiene que ver con algo que sí que nos llena de orgullo, y es que tenemos suscripción automática no solamente en todos los países que están ustedes ahí, sino ya hay suscripción automática en América Latina. Estamos con no proyectos, realidades de suscripción automática, compañías que están suscribiendo automáticamente, tal como les he contado en Perú, en Brasil y en Argentina. Por lo tanto, es algo que está ocurriendo ahora. Me queda 12 minutos, vamos a pasar al tema de lo que llamamos análisis predictivo. Este es el segundo gran estrategia, iniciativa, de nuevo, no sé cómo definirlo, que está afectando de forma fundamental la actividad del seguro de vida. Y como ustedes escucharon al principio, yo no soy ni matemático ni estadístico, soy economista y a duras penas. Por lo tanto, yo no les puedo hablar mucho de los cálculos ni de la base estadística que hay detrás de todo esto. Yo lo que quiero intentar compartir con ustedes es qué significa esto desde un punto de vista de negocio y en la práctica. ¿Cómo hacemos análisis predictivo en la práctica? Y lo que podemos hacer con el análisis predictivo es fundamentalmente predecir resultados futuros. ¿Qué va a pasar? Pero también podemos predecir comportamientos y también incluso predecir tendencias. A algunos esto les suena como a jugar a la lotería, pero fundamentalmente hay que creer en la ciencia para avanzar en este camino. Sirve para predecir, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos análisis predictivo? El análisis predictivo es una combinación de 3 factores que están ahí y espero que eso sí que se vean. Métodos,
Y cuando decimos métodos, son modelos de regresión o machine learning, que hablaré con un poquito más de detalle después, porque es la base central del análisis predictivo, y eso es inteligencia artificial. Tecnología, o sea, la capacidad para gestionar todos esos datos y los softwares específicos diseñados para eso, y por motivos obvios, datos. Pero, curiosamente, el análisis predictivo es algo más en el pilar de la inteligencia artificial, si lo quieren poner en un campo, que de la era de los datos. Por lo menos eso es lo que dicen los expertos de Munich Re, a los cuales obviamente he consultado para preparar esta charla. Y todo esto, que como ven no es simple porque son una mezcla de cosas, y eso es otra cosa que le intento compartir. Esto no es simple, es complejo. Así que soluciones plug and play, si alguien se las ofrece, con todo cariño y respeto, averigüen, porque es complejo. Y es tan complejo que igual que teníamos una infraestructura para entender el mundo de la tecnología que afecta al seguro, para el Data Analytics, los creativos de Munich Re tienen su lago. Y si me preguntan por qué tienen un lago, que está ahí pintado, pues no tengo la menor idea, pero ellos han creado su lago. Y en su lago navegan alegremente los científicos de datos, los analistas de datos, los ingenieros de datos, pero también navegan las personas de negocio. Y eso es súper importante. Esto no es solo ciencia, es imprescindible la participación de las personas de negocio. Y les voy a explicar por qué. Pero, como decía, lo que pretendo ilustrar en este punto es que el análisis predictivo es un proceso complejo y continuo y, por lo tanto, exige de una predisposición y una infraestructura para desarrollarlo y, por supuesto, de socios que también puedan aportar su conocimiento. Vamos avanzando. No sé si me dieron 50 minutos o 45. ¿45? 50. O sea, me quedan 7. Ya. El análisis predictivo tiene 4 grandes fases. Esas es el procesamiento y validación de los datos, lo que hemos llamado Machine Learning, la discusión de los resultados desde una perspectiva de negocio y el diseño de la ejecución de la campaña, porque, repito, esto no es teoría, esto es práctica. Lo hacemos para vender más. Por lo tanto, al final, tiene que haber un entregable que es pólizas. Y si son rentables, mejor. El primer paso, recolectar los datos. No voy a dedicarle ni un segundo. Recolectar datos y, si es posible, enriquecerlos. Pero hay que tener datos. Si ustedes, como compañías de seguros, no tienen datos, comenzamos a tener un gran problema. Y si no los pueden procesar, también tenemos un problema. Todas las experiencias que hemos desarrollado en el mundo parten de que la compañía tiene datos críticos para lo que quiere hacer. Y esos datos es difícil que los aporte el reasegurador, porque son sobre su cliente. Y esto no es plug and play. Esto es sobre su cliente, sobre su experiencia, sobre su mercado. El segundo punto, Machine Learning. Por suerte para ustedes no soy un experto, por lo tanto va a ser breve. Pero el Machine Learning, que es la segunda fase fundamental en cualquier campaña de análisis predictivo, significa que vamos a utilizar inteligencia artificial en eso, que proporciona a la computadora y le permite aprender de los datos que está analizando sin intervención humana, como pasaba en Era Terminator, no sé cuál. La computadora aprende por sí misma, por eso se le llama Machine Learning, la máquina que aprende. Entonces, ella aprende de sus propias conclusiones y sin programación humana va sacando conclusiones. En este proceso, la máquina, el software, hace inferencias, o sea, deduce y establece resultados. Un tipo de inferencia es, el cliente que compró esto, comprará esto también. Eso es lo que hace Amazon
desde hace muchos años. Y este proceso nos proporciona la probabilidad individual de que una persona compre un producto, que sería este caso. Entonces, lo que hacemos es que a través de este proceso de Machine Learning, lo que juntamos es las características de las personas que compraron con las que no compraron. Y a partir de esa interacción y de este procedimiento, la máquina va extrayendo cada vez conclusiones más precisas de las probabilidades de que algo ocurra y va asignando a cada uno de los individuos en diferentes nodos y a esos nodos les aplica una probabilidad de compra, como vemos aquí. Ese es el proceso que hay detrás del análisis predictivo. Y cada vez que a eso le incluimos un análisis de negocio y lo direccionamos hacia un determinado punto y lo hacemos correr, el modelo se va perfeccionando hasta que finalmente lo que obtenemos son los resultados de la distribución de cada una de las características de la persona en función del valor central. Y por eso podemos comparar y establecer cuáles son las probabilidades de que una persona compre más que otra en función tal vez de dónde vive, de su sexo y de otros múltiples valores socioeconómicos. Como les decía, el tercer punto tiene que ver con el diálogo entre la gente de negocio y los científicos de datos, y el cuarto es pasar a la acción y ejecutar eso. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una campaña en Perú de análisis predictivo y básicamente lo que nos dijo la compañía es que quería eliminar el proceso de suscripción y utilizar variables socioeconómicas para predecir el resultado de suscripción sin suscribir a la persona. En la práctica, sin seleccionar. Aquí teníamos una ventaja y es los datos. La compañía tenía parametrizado los resultados de suscripción y se cruzaron con variables socioeconómicas. Y con esto se formuló un algoritmo. Y pasando las personas por el algoritmo establecía los que habrían tenido un resultado satisfactorio de selección sin seleccionarlos. Esa campaña está vigente, la está haciendo la compañía y está teniendo un gran éxito porque, por supuesto, es menos agresiva con el cliente porque le está eliminando algo que no le gusta hacer, que es responder preguntas o pasar por un proceso. Hemos desarrollado otras campañas en México y también en Argentina. La última tendencia, muy rápidamente, que tiene que ver con el Internet de las cosas, son los wearables. Y esto responde fundamentalmente a la pregunta ¿cómo podemos modificar la forma en que nos relacionamos con los clientes? Y la respuesta es haciendo que participen en el seguro. Y por eso lo que están haciendo algunas compañías en el mundo es utilizar 3 herramientas, 3 evidencias, que son motivar a los clientes para cambiar su estilo de vida y hacerlo más saludable, y a eso le llamamos engagement, que es hacerlo parte de algo. O sea, hacemos al cliente parte del seguro. El seguro deja de ser algo pasivo. El cliente participa del seguro. Utilizamos los dispositivos existentes para recolectar información y procesar los datos de las personas. Esos son los habilitadores tecnológicos, las pulseritas, los relojes, todo lo que ustedes puedan imaginar. O sea, hacemos al cliente partícipe, medimos el resultado y finalmente el tercer elemento es que utilizamos una evidencia empírica. La evidencia empírica es que las personas que se cuidan tienen mejores expectativas de vida. Un ejemplo, yo he tomado de las tablas de mortalidad alemana. Un varón de 30 años activo puede ahorrar 50 € anuales en su seguro de invalidez. Eso es una evidencia. Por lo tanto, si podemos medir la actividad de las personas y establecer que tienen una vida sana, podemos ofrecerle ese descuento. Pero no como una campaña de marketing, sino con una base científica.
Lo bueno de esto es que lo que logramos con los wearables, involucrar al cliente, comunicarnos con él, tangibilizar el seguro, medir su estado de salud, sus hábitos de vida, si duerme más, si duerme menos. Además, es un círculo virtuoso porque se conecta directamente con lo que acabamos de ver, la captura de datos para hacer análisis y generar propuestas para el cliente. Entonces, este es un círculo virtuoso que se retroalimenta y todo está conectado entre sí. ¿Okay? Múltiples compañías en el mundo lo están desarrollando, ustedes lo saben, nosotros hemos apoyado algunas, este es un caso de España. Es algo que está ocurriendo, de nuevo, esto no es futuro, esto es presente y hace ya muchos años que se está haciendo. Las tres tendencias fundamentales en el seguro de vida hoy asociadas a la innovación tecnológica, estoy en rojo, termino, 2 minutos, son wearables, data analytics y la otra que era, se me olvidó, suscripción automática. Bueno, ¿qué viene ahora? Yo les voy a contar en 2 minutos cómo visualiza Munich Re el contexto asegurador en los próximos años. Y posiblemente, al igual que yo, ustedes han conocido un mundo del seguro basado en relaciones lineales. Estaban los clientes individuales que se relacionaban con las compañías de seguros y las compañías de seguros se relacionaban con sus amigos los reaseguradores y eso era relativamente estable pues, por los últimos 300 años. El target picture que piensa Munich Re que va a ocurrir en los próximos años, como ven ustedes, es un poquito más complejo. Y no sé si alcanzan a verlo, pero si lo alcanzasen a ver, lo que van a ver es que junto con las compañías de seguros tradicionales aparecen las compañías que llamamos híbridas, que son esas que están desarrollando estrategias digitales, muchas para su back-end, para ganar eficiencia, otras para su front-end, para relacionarse de otra manera con los clientes. Pero además, desde la dimensión de la intermediación aparecen los agregadores, por ejemplo, o las plataformas automáticas de licitación. Y además, por los flancos, aparecen otros jugadores, aparecen lo que llamamos verticales. Los verticales son soluciones que inciden de manera específica en una parte de la cadena de valor. Por ejemplo, hay una compañía en Estados Unidos que se llama Zenefits. Y Zenefits les ofrece a las empresas un software para generar su seguro, para manejar su seguro de, las planillas de los empleados, todo lo que tiene que ver con el pago de nóminas. Pero a través de eso captura información que le permite gestionar y ofrecer seguros de salud. Entonces, ofrece algo gratuitamente y su fuente de ingresos tiene que ver con el mundo del seguro. Eso es un vertical. Tenemos los horizontales, como ZongAn, y también tenemos las plataformas sociales que están conectando a los consumidores y que los integran en la cadena de valor. Finalizo. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Los viejos tiempos ya no existen, la complejidad del negocio es cada vez mayor y vemos la aparición continua de nuevos competidores digitales. Pensamos que el modelo existente todavía es válido, no hay por qué ser tan pesimista y nos genera los ingresos actuales, pero la pregunta es si seguirá siendo válido por mucho tiempo. Esa es la pregunta que deberíamos contestar. No existen señales de que la digitalización vaya a detenerse, todo lo contrario, pero por favor recuerden que digitalización no es usar un aplicativo. La digitalización significa la creación de un modelo de negocio con base digital. Parece evidente, creo, por lo que les he contado, que es imposible actuar en todos los campos de la digitalización. Por lo tanto, lo que parece razonable es elegir cuidadosamente qué es lo que vamos a hacer y lo que elijamos, ejecutarlo de manera adecuada y profunda. El cliente del futuro será híbrido y será necesario desarrollar estrategias para él que permitan aproximarnos tanto desde un mundo analógico como un mundo digital. Y por favor, como les he dicho antes, no se engañen,
La digitalización del seguro está ocurriendo intensamente en América Latina y también está ocurriendo intensamente en Colombia. Fundamentalmente, como les he dicho, en las áreas de Automatic Underwriting, Predictive Analytics y Wearables. Espero que alguna idea les haya parecido interesante. En cualquier caso, han sido realmente muy amables al escucharme y suerte en su propio camino de la digitalización. Muchas gracias. Hey. Ok, las personas que tengan preguntas, los invitamos a que levanten la mano y con las personas de protocolo les vamos a acercar los micrófonos para poderlas hacer al público. Ay, Arturo, muy buena tu plática, me gustó bastante. Gracias. Yo tengo un comentario. ¿Sí se oye? Sí. Yo tengo nada más una pregunta, me gustaría saber tu opinión. En lo que comentaste de suscripción automática, yo en la experiencia que me he topado es que la penetración de vida individual, de los seguros de vida individual en general, en América Latina no es muy grande. La penetración es, en comparación, por ejemplo, con mercados como lo comentaste, como Australia, quizá el Reino Unido, los Estados Unidos, aunque en Estados Unidos está achicando, pero no es la misma penetración. Entonces, la herramienta de suscripción automática la pregunta es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Entonces, hay compañías que quieren empezar a desarrollar la parte de suscripción automática, pero todavía el país o la penetración en ese seguro, que es el caso de Colombia, ¿no? Vida individual pues no es muy grande todavía a comparación como es vida grupo. Y la herramienta de suscripción electrónica es una herramienta costosa, implementarla de manera adecuada para sumas, porque si tú vas a suscribir seguros de sumas pequeñas, pues no necesitas la herramienta de suscripción automática, lo haces con un formato de knockout, de aceptar, rechazar, pero si vas a suscribir ya unas pólizas de un nivel ya más importante, entonces usas esta herramienta. Ahora, implementarla de manera adecuada en una compañía, en los sistemas, a la suscripción que quieren, ir al segmento adecuado, pues lleva un determinado costo. Entonces, por eso digo que es el primer huevo, la gallina. Puede que todavía no hay un canal o un segmento. Hay un segmento, sí, por supuesto, en todos los países hay un segmento, pero quizá no se ha atacado todavía de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Porque yo sí me he topado con que hay compañías que tienen muchas ganas de empezar a suscribir automáticamente, pero hay que invertir bastante, y para que realmente la herramienta funcione, pues tienes que tener una cartera pues, que lo amerite, ¿no? Sí. No sé si me explico. No, ¿Cuál es tu opinión para poder implementarlo exitosamente esta herramienta? Lo que planteas es la realidad de lo que también en el caso de Munich Re, Dominique es una muy buena amiga y ella representa a RGA en América Latina y es un muy duro competidor, pero somos muy buenos amigos. La realidad que ella plantea es exactamente la misma que nos enfrentamos nosotros. Yo te diría, Dominique, que como hemos observado eso, que originalmente los sistemas de suscripción automática estaban desarrollados para los mercados, llamémosle desarrollados, como Norteamérica, Europa, Australia, Sudáfrica, y exigían de grandes inversiones, los hacían prácticamente inaccesibles para las realidades de otros mercados, quizá de los nuestros. Por eso, yo creo que se ha producido una migración de esas soluciones que estaban básicamente en los servidores de las compañías y que exigían de una implementación que era costosa y duradera, a las soluciones que son, como había mencionado, software as a service. O sea, básicamente hay una solución en la nube y las compañías pueden adherirse a esa solución de manera que tanto la implementación como el uso es muy económico. Ahora, esa es una solución, digamos, que ha dado el sector de los que producen sistemas de suscripción automática para la problemática que planteas. Por otra parte, yo creo que aquí hay dos elementos. Uno es, las compañías tienen que tener, como en todo,
una decisión estratégica. O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Bueno, yo personalmente creo que aquí hay una decisión estratégica y pensar que eso sí que te va a generar una diferencia en tu propuesta de valor para el cliente. Puede ser para redes de distribución individuales o para lo que sea, para tu plataforma digital, etcétera, etcétera. Y también hay que pensar que una herramienta de suscripción automática, por ejemplo, en un mercado masivo, puede ayudar a cambiar la forma de ese mercado masivo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que para nosotros, por lo menos para mí a veces intuitivamente, mercado masivo significa, por supuesto, muchas pólizas, pero de sumas aseguradas muy pequeñas, ¿verdad? Eso es para nosotros mercado masivo, a veces bancassurance. Si tú, ¿qué hay? Ahí hay un elemento, digamos, una razón que no aparece, que es implícita, pero no es explícita. Como queremos procesos, normalmente esos distribuidores masivos quieren procesos automáticos, nosotros tenemos que hacerlos muy eficientes y, por ejemplo, los hacemos muy eficientes eliminando suscripción y dando sumas aseguradas bajas. Pero si ese distribuidor masivo puede mantener el proceso eficiente a través de suscripción automática y al mismo tiempo podemos subir la suma asegurada porque ahora podemos suscribir, estamos cambiándole el perfil a ese canal. Hay un cambio ahí fundamental. La razón de eficiencia desaparece porque el proceso sigue siendo eficiente, pero podemos incrementar el valor de cada póliza que estamos vendiendo. Entonces, ahí hay algunos análisis que algunas compañías están haciendo y también por eso son más, digamos, abiertas a incluir esto en sus procesos. No sé si queda mucho tiempo. ¿No? Terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.